a leer las Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 17 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les los protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera que por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor, en esta porción, hermanos, que hemos leído. Hermanos, es necesario, hermanos, que pongamos pues mucho interés, dice la palabra, mucha atención, que nos preocupemos o que nos dediquemos, ¿verdad?, con interés a las cosas de Dios, ¿verdad? Y la palabra dice, hermanos, que dice Pablo, examinarlo todo, ¿verdad?, y retener lo bueno y desechar lo malo. Y también dice pues que es necesario que con mucha diligencia nos ocupemos de las cosas de Dios para que no nos reparemos. Eso, hermanos, yo lo recuerdo, ¿verdad?, siempre, porque hay mucha gente pues de que cuando la palabra dice que no son los justos los oidores de la palabra, sino los hacedores, ¿verdad? Y dice Pablo que seamos oidores, dice Santiago, dice que seamos oidores y hacedores, no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, hermano, esto pues es, ¿verdad?, como pues, sí, el consejo, pues, y que tenemos que seguir de cerca, pues, la palabra de Dios, a entenderla y atesorarla, ¿verdad?, y ponerla por obra. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra. Hemos leído, hermanos, en esta porción bíblica que Pablo, pues, se despide de la zona, pues, de Asia, y bueno, y no solo de Asia, ¿verdad?, sino que de todos los lugares donde él anduvo predicando la palabra, porque él, pues, según pues ahí está escrito, que él llevaba pues ya la idea de ir a Roma, ¿verdad? Pero fue a Roma, ¿verdad? Pero no fue así él por su cuenta, sino que porque lo llevaron preso, ¿verdad? Pero él pensaba ir a Roma, haciendo viajes como a toda parte, ¿verdad?, como hizo a todas partes. Pero vemos, hermanos, que vamos a ir leyendo y vamos a explicar, hermanos, para ver pues que es bien importante este mensaje, hermanos, es bien importantísimo. Tiene mucha enseñanza bien necesaria, ¿verdad? Dice entonces, ¿verdad? Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia
cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han sobrevenido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciarles el testimonio, anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo voy en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo los protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Bueno, vamos a empezar a explicar acá. Todo lo que hemos leído se entiende, hermanos, ¿verdad? Es explicación de las cosas, ¿verdad?, que Pablo estaba haciendo. Pero aquí donde, en el versículo 26, donde dice: por tanto yo los protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Esto tiene enseñanza, o sea, tiene explicación, pues, en la Sagrada Escritura. Fíjese, hermano, que le dice Dios a Ezequiel, o sea, son mandamientos, ¿verdad?, que tenemos que cumplirlos, ¿verdad?, porque si no los cumplimos, pues fracasamos. Le dijo Dios a Ezequiel: hijo mío, o hijo de hombre, le dice a Ezequiel, a ti te he puesto por atalaya, tú oirás mi palabra y los amonestarás de mi parte, ¿verdad? Y le explica y le dice que cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. O sea, entendamos, ¿verdad?, que es una sentencia de muerte para el pecador, ¿verdad? Pero como la palabra dice, ¿verdad?, que la misma palabra lo está explicando, ¿verdad? Ahí dice, ¿va?, pero cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, pero si el impío y tú no le molestares, no le dijeres lo que le dijo, ¿verdad? Yo hablaré, te daré mis palabras, ¿verdad? Yo pondré palabras en ti y los amonestarás de mi parte. Entonces le dice, ¿verdad? Cuando yo dije al impío, de cierto morirás, y si tú no le anunciares o no le hablares, ¿verdad?, el consejo de Dios, él morirá por su pecado,
pero yo demandaré la sangre de tu mano. Y también dice, va, si el justo había confiado en su justicia, ¿verdad? Pecare, él morirá por su pecado, le dice. Pero yo demandaré la sangre de tu mano porque no le amonestaste. O sea, que el justo es distinto, ¿verdad? Al impío, cuando Dios le dice, ¿verdad?, al profeta o al pastor, o el pastor ve al impío en el pecado, es lo mismo, el pastor le va a aconsejar que se aparte del pecado. Entonces dice la palabra, ¿verdad? En otra parte, si yo dijera al impío, de cierto morirás, pero si si se arrepintiere de su maldad e hiciere conforme al derecho o conforme a la justicia, no morirá, vivirá. Bueno, entonces ¿qué quiere decir? Que cuando el predicador, ¿verdad?, lo amonesta o lo aconseja al que peca, al impío, por decir así, si él obedece, entonces ya no le pasa nada, ¿verdad? Se convirtió pues al Señor, los pecados que él cometió antes no le serán recordados, dice. Bueno, pero si tú, dice el Señor, ¿verdad?, pero si tú le amonestares, ¿verdad?, y él no se convirtiere, él morirá por su pecado siempre, pero tú libraste tu alma, le dice, ¿verdad? Lo mismo le dice del justo. Si tú amonestares al justo, ¿verdad?, y él, porque haga su justicia, pecare, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Entonces, le expliqué todo esto, hermano, para que se dé cuenta que Pablo estaba respondiendo al pueblo ese mandamiento que Dios ha dado, que Dios da a todos los pastores, ¿verdad? Entonces, le dijo Pablo al pueblo que él estaba limpio de la sangre de todos porque les había predicado la palabra de Dios. Todo le dijo. Y así es. Eso es lo que tenemos los hijos de Dios o los pastores, ¿verdad? Los predicadores o los maestros. Tenemos que enseñar todo el consejo de Dios tal como está escrito, como Dios manda, para ir limpio de la sangre de todos y no ir pues a tener culpa, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando vemos a los pastores de evangelios diferentes y lisonjean al pueblo y le dicen mentiras para que el pueblo pues se alegre con ellos y colabore económicamente, ¿verdad? O siga dando buenos diezmos, ellos pues ahí están cargando con la culpa del pecado, o sea, están sirviéndole ellos de tropiezo a esa persona, y Dios dice que le va a demandar a esos pastores la sangre de esos que se condenan, porque ellos pues no han predicado la palabra tal como es. Entonces Pablo estaba explicando eso, diciéndoles que él había predicado completo. Lo mismo diría yo, ¿verdad? Que eso hago, predicar la palabra, ¿verdad?, tal como está escrita, y a todos, y aunque se enoje quien se enoje, y aunque me aborrezcan bastante, ¿verdad?, o que me aborrezcan todos, yo estoy tranquilo, porque yo lo que busco es cumplir, como dijo Pablo ahí, ¿verdad?, el ministerio que Dios me ha dado, ¿verdad?, predicar, ¿verdad?, y el don que Dios me ha dado, ¿verdad?, predicar, ¿verdad? Entonces, hermanos, estamos, ¿verdad?, entendiendo, pues, el por qué Pablo, ¿verdad?, está explicando así. Ahora bien, vamos a continuar, ¿verdad? Y dice, por tanto, sigue, ¿verdad?, diciendo después, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es otra enseñanza que tenemos que explicarla. Bueno, mire, fíjense, hermano, que esta es una profecía, ¿verdad? Que cuando Pablo anduvo en la iglesia, pues sí, predicando, fíjense de que él encontraba obstáculos, encontraba pueblo, gente que le hacía la guerra por la doctrina, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con todo lo que enseñaba Pablo, sino que ellos tenían sus enseñanzas algo, ¿verdad? Inclinadas pues a favorecerse, ¿verdad? Y Pablo pues todo eso como tenía el poder, ¿verdad? Y andaba ordenando, ¿verdad? La iglesia tal como Dios mandaba. Entonces él a esa gente las desechaba y pues las alejaba de la iglesia, pues de donde se predicaba la palabra de Dios, donde se obedecía el mandamiento de Dios. Esas gentes desaparecían, aunque por ahí andaban, ¿verdad? Por otro lado. Entonces, pero la iglesia quedó, cuando Pablo, pues, él se retiró, la iglesia quedó pura, por decir así, ¿verdad? Todos eran pues, firmes, ¿verdad? Todos eran, pues, puros, pues, en la enseñanza. Toda la iglesia, pues, era, por decir así, ¿verdad? Los que se congregaban todos, pues todos estaban convencidos, pues, de la enseñanza y que había que obedecer el mandamiento. Vale, pero como esta profecía, después que él se fue, entonces resultó, ¿verdad? Resultó que entraron ese montón de lobos rapaces disfrazados de ovejas y gente que se levanta de la misma división, hombres perversos, dice la palabra, que se levantan de la congregación y hacen la división, se llevan un poco de gente, ponen una iglesia, les predica el diferente evangelio y así, ¿verdad? Es lo que Pablo estaba profetizando, y así es, porque ahora miren, han entrado un montón de lobos rapaces a las iglesias, ¿verdad? En que solo el dinero buscan, engañando a gente, pues, diciéndoles que son salvos por gracia, diciéndoles pues de que todos pueden pecar, ¿verdad? Y así, y ese que hace divisiones, ¿verdad? Que esos hombres perversos, dice la palabra, que se levantan de la misma iglesia y hacen la división, se llevan a un pueblo para enseñarles los engaños y las mentiras, ¿verdad? Todo se ha cumplido, así es ahora. Más que todo ahora son los evangelios diferentes. Ahora es raro, hermano, yo no tengo mucho conocimiento que haya un poco de gente, ¿verdad?, que predique la palabra tal como está escrita. Mire, fíjense que tengo conocimiento que aparecen algunos predicadores reprochando a otros predicadores que no predican bien y que ellos sí predican bien, pero al seguirles el comportamiento, ¿verdad?, se encuentra de que también ellos andan mal, ¿verdad? Porque en otra parte ellos, en otra cosa ellos vayan. Y vayan, y como la palabra dice que si quebrantamos un mandamiento, por ese mandamiento que quebrantó, por ese mandamiento morirá, aunque haya guardado, dicen, el 99, ¿verdad? Exactamente, no, digamos que la totalidad de mandamientos fueran, pongámosle un número solo para hacer, ¿verdad?, el ejemplo.
digamos que hay unos, digamos, 3.000 mandamientos, y de 3.000 mandamientos quebrantó uno. Mire cuántos habría guardado aquella persona, 2.999, y por un mandamiento que quebranta, por ese mandamiento perece, ¿verdad? Así entonces, hermanos, tenemos que ser completos, ¿verdad? Tenemos que ser cabales, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, vemos pues, hermanos, que ahora hay muchos lobos rapaces, ¿verdad? Que es lo que Pablo pues profetizó. Después dice, por tanto, velen acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para darles, para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Este es otro que tenemos, esa enseñanza también. Mire, ¿qué dice la palabra? Primeramente dice el Señor, dice Pablo, nos encomienda a Dios y a la palabra, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo que escudriñemos las Escrituras porque ahí vamos a encontrar la vida eterna. Eso es lo que Pablo está haciendo. Ahora bien, dice también Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que las Sagradas Escrituras, la sabiduría, o sea, dice, las Sagradas Escrituras, dice, te van a hacer sabio para la salvación. Así está escrito. Las Sagradas Escrituras te van a hacer sabio para la salvación. ¿Qué quiere decir? Bueno, así como dice el Señor, estudia las Escrituras, ¿verdad? Porque vas a encontrar la vida eterna, ¿verdad? Leyendo, examinándola, ¿verdad? Y entendiéndola y atesorándola. Entonces Pablo dice eso, las Sagradas Escrituras te va a hacer sabio para salvarte, te va a salvar, que es parecido con lo que dice el Señor, ¿verdad? Que ahí vamos a encontrar la vida eterna en las Escrituras, que si las escudriñamos, ¿verdad? Entonces eso mismo dice Pablo acá, que dice, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para darles herencia con los santificados. Y esto también, hermanos, tiene, pues sí, la misma explicación cuando el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, les dijo, ustedes ya están limpios, así les dijo, ustedes ya están limpios. La palabra que les he hablado los ha limpiado, ¿se da cuenta? Como que diga, los ha santificado y pues sí, ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, ya somos santos, ¿verdad? Porque si obedecen los mandamientos, se cumple cuando el Señor, también como el Señor Jesucristo dice, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Le dice, ¿verdad? Y él dice, guarda los mandamientos. O sea que la regla, hermanos, o el punto principal, ¿verdad? Es guardar los mandamientos, ¿verdad? Si leemos las Escrituras, por supuesto, ¿verdad? Que vamos a alcanzar, ¿verdad? O vamos a hacer todo eso, ¿verdad? Guardar los mandamientos, porque ahí vamos a encontrar la sabiduría para saber lo que vamos a hacer. Y luego dice, hermanos, sigue diciendo, dice, gloria a Dios, ni plata, en el 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo les he enseñado que trabajando así, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mire, esta tiene una enseñanza, hermano. Mire, fíjese
que los pastores de evangelio diferente, ellos no trabajan para comer. Y Pablo dice que todos, no dice que, ¿cómo va a suceder que un pastor va a estar él sin trabajar y va a quebrantar el mandamiento que dice que todos tenemos que trabajar para comer? ¿O cómo el pastor se le va a pagar sueldo y a nadie se le va a pagar? O sea, la palabra no tiene eso, la palabra dice que prediquemos, dice, por amor y no por dinero. Y también dice que el pastor asalariado no tiene parte con Dios. Pablo dice que prediquemos gratis. Dice, Dios da por gracia lo que se te ha dado por gracia. O sea que en todo, la idea de los pastores que cobran sale anulada. Entonces, dice Pablo que tenemos que trabajar para comer. Y a esos que andan pidiendo, que dicen que quieren ellos parte, ¿verdad?, de que la iglesia les dé, dice la palabra que el Señor dijo, dice Pablo, así está escrito, y pues sí, también pues sí, también eso lo sabemos, ¿va? Dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué sucede? Los pastores les gusta que les den regalos y pago. Pero si él da a otro, Dios lo toma por obra, como dice la palabra, que es obra. Pero si le regalan, no es obra. Podrá ser bendición, pero si se sobrepasa, ya es ambición. Y eso ya es pecado, pues. Entonces no es conveniente estar pidiendo, sino que más seguro, más bienaventurado es dar que recibir, porque si usted da, Dios le toma como obra. Pero si usted pide, nada, ¿verdad? Nada a su favor, ¿verdad? Entonces, hermanos, ese sería un punto. Pero hay también, hermanos, hay también el otro que dice, ni plata ni oro he codiciado de todos ustedes. Fíjense que le dicen Samuel, cuando se retiró de su servicio, ¿verdad?, de guiar pues, al pueblo de Israel, él llamó a todo el pueblo, así como hizo Pablo, llamó a todo el pueblo y les dijo igual, así como le dijo Pablo, ¿verdad?, que él los protestaba ahí, que dijeran si les había pedido alguna cosa, si les había pedido dinero, o algún asno, o alguna vaca, o alguna cosa de ellos, que dijeran si les había pedido. Y el pueblo dijo, no nos ha pedido. Entonces dijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios pide, lo que Dios nos dice a nosotros, los pastores, que no andemos pidiendo nada, que no andemos esperanzados ni codiciando cosas ajenas. Entonces, hermanos, tenemos que ser rectos en las cosas de Dios, porque de otra manera, hermanos, no vamos a salir bien, ¿verdad? Así es, hermanos, que es de ir aprendiendo, de ir atesorando y poner por obra el mandamiento. Bendito sea tu nombre, Señor.